Pregunta, hipótesis y objetivos de una investigación clínica. Pregunta de investigación. La pregunta de investigación se plantea al reconocer un vacío de conocimiento en un área de interés. La pregunta se debe analizar revisando si al responderla aporta algo nuevo a lo que ya se conoce o lo que ya está reportado. Y por eso es recomendable identificar qué se sabe, qué no se sabe, qué métodos han utilizado para estudiar el tema o han sido adecuados los métodos previos. También es importante realizar un intercambio de ideas y discutir de la pregunta con colegas, tutores y expertos en el tema para determinar el impacto que podría tener en el estudio. Siguiente. Los criterios FINER. Está factible, que es el número adecuado de individuos, el abordaje en cuanto a tiempo y costos y experiencia técnica adecuada. Luego, interesante. Existe interés en un público específico por lo que se resuelva esta pregunta. Novedosa, confirma o rechaza resultados previamente dudosos, amplía el conocimiento de hallazgos previos y proporciona nuevos resultados. De ética. Los beneficios superan los daños, se respetan los principios fundamentales de la investigación en humanos. Pero relevante para el conocimiento científico, para las políticas de salud pública o para líneas de investigaciones futuras. Es muy recomendable definir todos los componentes de la pregunta de investigación como medibles durante el proceso de estudio. Para lograr estas definiciones se pueden utilizar una estrategia que se llama estrategia PICOT, donde está P de paciente, población, unidad de análisis o problema de interés. Consiste en describir de forma breve pero precisa la población a estudiar, como edad, sexo, gravedad de la condición, etc. Luego en la I, intervención, exposición o situación de interés. Identifica qué acción tomará por los pacientes o por el problema a investigar. La C de comparación de la intervención. En los estudios observacionales descriptivos no es necesario incluir este elemento. Corresponde a la alternativa con la cual se comparó la intervención. O de objetivo, medida de resultado o medida de desenlace, outcome o endpoint. Corresponde a lo que se observa. Mide o espera como resultado clínico de la intervención o situación de interés. T. Tipo de estudio y o tiempo necesario para medir el outcome. Esto es cuánto tiempo es necesario para el estudio y qué diseño es el más adecuado para contestar la pregunta. Siguiente. Luego, en ejemplo de una construcción de una pregunta de investigación, está la pregunta: ¿son frecuentes las fracturas de las caderas de las mujeres? Como un ejemplo. Y luego se inicia la construcción de un marco teórico desde la pregunta preliminar. Y ahí nos tenemos que preguntar: ¿por qué le interesa la fractura de cadera? ¿Por qué es importante el tema? ¿Es frecuente? ¿Causa morbilidad o mortalidad importante? ¿Cuáles son los costos asociados? ¿Existe tratamiento? Luego, en el siguiente, se debe definir la población de interés con las preguntas: ¿son todas las mujeres o son todas adultas? ¿Son mayores de 60 años? Luego se debe definir la intervención y outcome. Y en eso nos debemos enfocar en oraciones y las preguntas. Por ejemplo, el tratamiento recomendado es quirúrgico con la técnica específica describiéndose en la literatura con el éxito del X%. La pregunta ahí es: ¿cómo se trata en el lugar donde trabaja?
Y por cada una de las frases y preguntas posibles, es posible ajustar la búsqueda bibliográfica y el marco teórico, como por ejemplo, fractura de cadera, mujeres, epidemiología, fractura de cadera, mujeres, costos, fractura de cadera, mujeres, estudio diagnóstico, etc. Y es recomendable enfocarse a una pregunta a la vez. No es buena idea tratar de abarcar demasiado. Siguiente. Y con estos pasos se puede llegar a plantear distintas preguntas de investigación, como en mujeres mayores de 70 años atendidas en el centro de salud Recolecta, ¿cuál es la frecuencia de fractura de cadera entre los años 2017 y 2018? Siguiente. Una pregunta con relación al tratamiento. En mujeres mayores de 70 años operadas en el centro de salud Recolecta por fractura de caderas en el manejo quirúrgico en un periodo mayor a las 24 horas de ocurrida la fractura en comparación con el manejo en periodo a mayor a 24 horas se asocia a menor mortalidad. Siguiente. Y luego también una pregunta relacionada con el diagnóstico. En mujeres mayores de 70 años atendidas en el centro de salud Recolecta por fractura de cadera, ¿cuál es el rendimiento diagnóstico del examen X en una relación con la técnica estándar de oro? Y esos son ejemplos de cómo podrían ser las preguntas. Otra parte importante para la planificación de una investigación es definitivamente la hipótesis. Y es importante entender que la hipótesis es un enunciado concreto, es un enunciado claro que realiza el investigador o los investigadores luego de conocer a fondo la teoría sobre el tema que le interesa, ¿verdad? A partir de toda la teoría que compone el marco teórico de la investigación, uno puede hacer relaciones coherentes y consecuentes a la pregunta de la investigación y a partir de esto realizar una afirmación, ¿verdad? Siguiente, por favor. La hipótesis se puede plantear de distintas maneras y hay distintos tipos de hipótesis correspondientes al objetivo de una investigación. Los distintos tipos de hipótesis los vamos a ver más adelante, pero es importante entender que cada tipo de investigación va a llevar una reacción distinta al momento de postular una hipótesis. La hipótesis en algunos casos se plantea como una respuesta esperada a la pregunta inicial, a la pregunta de la investigación. Y esto es en base a proyecciones en la práctica que podrían verse relacionadas con la metodología al momento de realizar la investigación como tal. Pero uno de los aspectos más importantes de la hipótesis es que van a ser una guía en el proceso de la investigación. A partir de las afirmaciones propuestas en ese enunciado que compone la hipótesis, vamos a guiar nuestra hipótesis para, vamos a guiar nuestra investigación, perdón, vamos a guiar nuestra investigación con el fin de argumentarla o refutarla. Siguiente, por favor. Existen 5 principios generales acerca de la hipótesis que terminan siendo consejos o tips para nuestra redacción como investigadores al momento de plantear una hipótesis, ¿verdad? La primera es que debe concretar las posibles causas de la investigación. Debe ser a partir de una proyección basada en los conocimientos teóricos que ya realizamos en nuestro marco teórico. Segundo, aumentada en el conocimiento previo y redactada en términos claros, ¿verdad? Por eso es que la hipótesis se compone de un único enunciado, ¿verdad? Debe ser clara, debe ser concisa y debe ser corta. Entonces debe tener una relación que explique la relación entre las variables y que tenga una consistencia verdaderamente lógica. Tercero, debe ser específica.
Entonces, se refiere a los hechos concretos y verificables de nuestra investigación y tiene que proyectarse a partir de estos hechos, que en el momento de redactarla van a ser supuestos y al momento al finalizar nuestra investigación y al momento de concluir ya son hechos, ¿verdad? Cuarto, debe ser formulada siempre como una aseveración y sin emitir juicios. Tiene que ser apartidaria. No puede ser basada en lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo presiento que va a pasar. Debe ser formulada a partir de fundamentos consistentes. Quinto, una buena hipótesis determina el tipo de estudio a seguir, determina la metodología que nosotros vamos a utilizar. Y es por eso que la redacción en la hipótesis juega una parte fundamental al momento de determinar nuestra metodología como tal. Siguiente, por favor. Entonces, desde el punto de vista del diseño del estudio, la hipótesis se pueden clasificar en descriptivas y analíticas. Entonces, ¿a esto qué se refiere? A continuación vamos a ver los tipos de hipótesis, cómo se han clasificado y las características de las mismas hipótesis. Siguiente. Entonces, las hipótesis descriptivas es una posición univariable que responde a problemas descriptivos. ¿Sí? Es muy utilizada en la estadística descriptiva y quiere decir que es una proposición univariable porque la dirección de nuestra investigación va a ser única, va a ser absoluta y responde a problemas descriptivos basados en el análisis. Siguiente, por favor. La hipótesis analítica. La hipótesis analítica tiene la mayor característica es que va a proponer relaciones entre dos o más variables. ¿Sí? Y hay tres tipos de hipótesis analíticas, pero en todas señalan la importancia de esa relación entre dos o más variables, ¿verdad? Entonces, las hipótesis analíticas pueden ser causales, que señalan la relación de causa y efecto entre las variables. Por ejemplo, podríamos decir que los deslaves en la zona de Cambrai fueron causados por la tala de árboles, por ejemplo. Entonces, tenemos variables que van a jugar dentro de esa relación de causa y efecto. Una variable causa y la otra es derivada de esa misma variable, ¿verdad? Hipótesis analítica de las hipótesis relacionales que establecen una asociación entre las variables sin dependencia, ¿verdad? Entonces, puede ser que estén trabajando dentro del mismo, eh, dentro de la misma relación, pero una no depende de, de la otra variable. Y las hipótesis analíticas de diferencia entre grupos, que determinan diferencia entre grupos comparados. Entonces, si hay un análisis de comparación entre dos grupos, su comportamiento, y las posibles relaciones entre los grupos o de las variables en cada uno de los grupos, pero van a determinar las principales diferencias. Siguiente. La hipótesis nula que se plantea que no existen diferencias significativas entre los grupos a comparar. A pesar de que plantea que no existen diferencias, la investigación de alguna manera u otra tiene que realizar una comparación y un análisis entre cada una de las variables que componen la hipótesis y la investigación en sí. La importancia de esta hipótesis nula es reafirmar que no existen las diferencias entre las variables. Uno puede comenzar con los supuestos de que en la investigación los distintos grupos van a tener algún tipo de relación, las variables van a tener relación, pero la hipótesis va a plantear que no existe ninguna diferencia a partir de los supuestos y la investigación parte estos supuestos, los analiza y a partir de los hechos que provienen de cada uno, realmente no existen diferencias. La hipótesis alterna, que plantea que sí existen las diferencias significativas entre los grupos, o sea, comparar
cierta manera es lo opuesto a la hipótesis nula, pero trabajan bajo la misma metodología y de cierta manera bajo la misma redacción en la hipótesis. Siguiente. La hipótesis de trabajo, que su principal función es verdaderamente demostrar la relación concreta entre las variables a través de un estudio científico. Y esto se refiere que a través de las aplicaciones de nuestro método científico vamos a demostrar que una variable, eh, por ejemplo, con el ejemplo anterior, que vamos a demostrar que la tala de árboles se ve relacionada con la erosión del suelo y que la erosión del suelo se ve relacionada con los deslaves. Y a partir del método científico, de haber realizado investigaciones, a partir de esa metodología, se puede refutar la hipótesis, que es el principal objetivo. Entonces, estas hipótesis de trabajo postulan una metodología que no va a argumentar nuestra hipótesis, sino que más bien busca refutarla. Siguiente. Las hipótesis alternativas que exploran las relaciones y explicaciones distintas. Lo característico de estas hipótesis es que pues facilitan a los investigadores acercarse a distintas hipótesis durante el transcurso de una misma investigación. Un investigador puede acercarse a distintas hipótesis y trabajar bajo las mismas hipótesis su aplicación de la metodología, pero trabajar en varias hipótesis al mismo tiempo dentro de una misma investigación, ¿verdad? Siguiente. Las hipótesis relativas que dan constancia de que dos o más variables se ven influenciadas dentro de esas variables, y esta es similar a la hipótesis a las hipótesis causales, ¿verdad? La relación de causa y de efecto. Siguiente. Y las hipótesis probabilísticas, estas seguramente son, no, de hecho son utilizadas muchísimo en investigaciones económicas porque determinan la relación que probablemente exista entre dos variables. Y lo característico de estas hipótesis es que todas las características que probablemente existan entre dos variables se van a cumplir sin ninguna excepción. Siguiente. Y estos son dos ejemplos sobre distintas hipótesis, una hipótesis descriptiva y otra hipótesis analítica, en los que podemos evidenciar que primero es un único enunciado, ¿verdad? En el enunciado están descritos, en los dos casos, están descritas las variables, la relación y los postulados, o se denota que a partir de la teoría de los postulados realizan una conclusión, ¿verdad? En ambos casos, la hipótesis es clara, es concreta y es objetiva. Esos son algunos ejemplos de la redacción que pueden serles útiles al momento de redactar ustedes mismos su hipótesis para su investigación. Sí. La tercera parte de una investigación son los objetivos. Estos son enunciados cuyo fin principal es responder la pregunta de investigación. Son enunciados que expresan las metas que se deben lograr para desarrollar el estudio. Estas acciones conducen un proceso de investigación que se expresan en forma de verbos, en forma infinitiva. Deben ser formulados de manera sencilla, clara, precisa y factible de organizar. Estos objetivos se dividen en objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales son aquellos que determinan el alcance del estudio y responden globalmente a la pregunta de investigación. Los objetivos generales deben comenzar con el verbo que represente de manera la solución global de la pregunta enunciada
debe utilizar los mismos elementos de la pregunta pico. El segundo tipo de objetivos son los objetivos específicos. Estos son una guía para conducir el estudio por etapas y son las soluciones a cada uno de los subproblemas que se darán en conjunto a la respuesta de la pregunta de investigación. Los objetivos específicos deben ser dirigidos a elementos básicos, quiere decir que sean desagregados y que se dirijan específicamente a la menor unidad de los elementos básicos del problema. Deben ser medibles y observables para que puedan ser replicables. Deben ser claros y precisos para evitar malentendidos y deben seguir un orden metodológico para poder definirse un objetivo específico. Finalmente, los objetivos deben ser operativos para que puedan tener un buen funcionamiento y poder seguir la hipótesis de la investigación. Algunos verbos utilizados frecuentemente en la formulación de objetivos son los siguientes: analizar, asociar, clasificar, comparar, cuantificar, describir, determinar, establecer, identificar, jerarquizar, medir y relacionar. Con esto damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.